Mi invitada de hoy es Clara Susana Duarte de Pineiro, de nacionalidad argentina, que hace 36 años ya trabaja como escribana pública en Asunción. Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Realmente un privilegio estar aquí en tu programa. Y bueno, sí, 36 años como escribana pública en este país. Y de hecho que me hice paraguaya para poder ejercer. ¿Eres de nacionalidad paraguaya hoy? Hoy soy de nacionalidad paraguaya. Los dos? No, opté por la nacionalidad paraguaya. Contanos un poco para entender tu historia. O sea, ¿de dónde en Argentina originalmente naciste o venís y cómo llegaste a Paraguay? Bueno, mi historia es muy bonita porque mis padres paraguayos, buscando nuevos horizontes, en ese entonces para ellos salir de este país era prometedor y decidieron ir a la Argentina, a Buenos Aires, y ahí nacimos mis hermanos, pero cuando éramos pequeños, yo tenía 10 años, decidimos volver a nuestro querido Paraguay. Digo querido Paraguay porque mis padres eran paraguayos, pero ellos vieron como Paraguay empezaba a surgir nuevamente y era muy prometedor para ellos regresar a su tierra. Y así es que vinimos, nos instalamos aquí. Mi mamá, una mujer muy emprendedora, y inmediatamente se dedicó al comercio en el área de elaborar alimentos y pudimos educarnos de esa manera. Hice mis estudios aquí en la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Derecho, seguí la carrera de escribanía, conocida como notariado. Soy notaria y escribana pública que me recibí el título desde la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Derecho. Y bueno, y ahí empezó mi peregrinaje como notaria y por supuesto pude desarrollar toda esa capacidad que evidentemente Dios me dio sobre las leyes y es donde yo me siento bien cómoda. O sea, para ser escribano en Paraguay, uno estudia Derecho primero, ¿no? No es necesario. ¿No? Está la carrera de notariado y está la carrera de Derecho. Y en ese caso yo sí ingresé en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, y me fui a la rama de notariado. Uh-huh. Y entonces me recibí de notaria y escribana pública. Y una vez terminada la facultad, uno necesita cumplir cuántos años trabajando hasta poder ser escribano, o inmediatamente uno puede empezar a ser escribano independiente. Muy buena pregunta. Como verás, yo tengo muchos años de ejercicio de la profesión. En mi época, nosotros nos recibíamos con un hermoso diploma, un hermoso título, pero no podíamos ejercer en la carrera o la profesión sin que a nosotros la Corte Suprema nos entregue una matrícula. Para ese entonces estaban los titulares de registro y se podía hasta 3 adscriptos darle la oportunidad a 3 notarios para ejercer la profesión. Y realmente era difícil porque el notario titular tenía que correr la misma suerte que el adscripto. ¿Por qué? Porque era responsable civil y penalmente por los actos del adscripto. Entonces me esquinaba mucho el dar la adscripción. Y a mí me llevó 5 años, después de recibida, poder llegar a jurar en la Corte Suprema. Para ser escribana. Para ser escribana pública. ¿Pero eso era casualidad o era por ley que te obliga a hacer un año en la Corte, un año trabajando? Cuando eso era a propuesta del titular de registro. Okay. El titular te proponía, entonces, si tenías un notario amigo o una persona que te apreciaba, también era una forma, como siempre digo yo, de repente era como tener 3 casas en alquiler. ¿Y hoy cómo es hoy? Si una persona hoy se recibe de esa carrera, ¿qué hace después? Y tiene que esperar que la Corte Suprema habilite registros y entonces lanza un curso o no solamente un curso, sino que la posibilidad de que los notarios o escribanos sin registro puedan rendir un examen. Uh-huh. Tienen que rendir un examen de méritos y aptitudes de acuerdo a la cantidad de registros que haya y se presentan a exámenes que tienen varios puntos. Si tenés otros títulos académicos,
Hay varios puntajes que incluyen varios ítems para poder acceder. Es uno de los desafíos más importantes que tiene el notario, poder lograr pasar ese examen. Es muy difícil. Y una vez obtenido el certificado y sea escribano, ¿eso queda por vida o tiene una fecha de vencimiento? El título académico muere contigo, pero el registro, sí, donde tú accedes por méritos y actitudes, en mi caso particular, cuando se creó la ley en el año 1996 y donde yo era adscripta, esa ley contemplaba que todos los adscriptos pasemos a ser titulares. Entonces yo automáticamente, por ser adscripta a un registro, el Estado paraguayo me otorgó a mí la capacidad de tener un registro. Mi número de registro es el 417 y por ende entonces como digo, si hago buena letra y hago mi buen trabajo, muere conmigo mi registro. ¿Cuántos escribanos tiene Paraguay? Estamos titulares de registro aproximadamente 1.800. Y, o sea, no tengo ni idea si eso es mucho o poco. ¿Cómo es eso? Bueno, la ley establece que cada 25.000 habitantes debe haber un escribano titular. Entonces hay ciudades pequeñas que tienen un escribano, a veces 2 escribanos, y ciudades grandes tienen mucho más escribanos. Pero no existe ninguna protección de área geográfica. O sea, como cliente yo puedo ir al escribano de mi elección en todo el país. En todo el país tú tienes la oportunidad de acercarte ante la notaría de tu escribano de confianza. Lo que no podemos los notarios es salir de nuestro departamento que se nos fue asignado. En mi caso es el departamento central y con sede en Asunción, ¿verdad? ¿Qué significa no puedes salir? O sea, igual puedes transferir y titular propiedades fuera de esa área. Yo puedo hacer los títulos, documentos de todo el país. Sí. Lo que el cliente tiene que apersonarse, porque es arrogativa del cliente, el cliente tiene que solicitar mi servicio en mi notaría. Sí, pero el cliente tiene que dentro del departamento elegir el escribano. No, en absoluto. Todos los colegas, si es de Loma Plata, o si es de Villa Hayes, o si es de Ñemby o Asunción, pueden tener clientes de todos lados. ¿A qué te referís entonces de salir fuera del departamento? Porque no puedes activamente. Algunos piensan que nosotros los escribanos podemos tener sucursales. Bueno, voy a atender en Ñemby, para ser un poco más clara, ¿verdad? Para que la gente pueda entender. O no, voy a atender en Capiatá, o me gusta San Bernardino, y voy a poner mi oficina notarial. Mi registro me fue otorgado en la ciudad de Asunción, ¿verdad? Entonces, mi oficina o mi asiento notarial está en donde, en la ciudad de Asunción. Mi cliente puede venir del extranjero, puede venir de otros departamentos y yo los voy a atender. Entonces, el escribano dentro de su área puede abrir sucursales. No, en absoluto. ¿Ah, tampoco? No. Una oficina. Una oficina notarial. Y ese es el gran desafío, porque a veces el cliente vive en otra ciudad y te dice, ¿por qué no venís y te instalás acá? Hay mucho trabajo. El escribano tiene que obedecer lo que la Corte Suprema dictaminó, ¿verdad? Y quiero también contarles como algo parte de la historia, es que los escribanos en el año 1996 luchamos, si se puede decir, nos unimos para que desaparezca la figura de la adscripción. Era una figura que lo veíamos en el Código de Vélez-Sarsfield en Argentina, se hizo una copia prácticamente acá en Paraguay y se implementó la figura del titular de registro y de los adscriptos. Con esa ley nosotros derogamos una ley centenaria, la nueva ley, donde los escribanos logramos ser titulares de registro y no depender de nadie. Y fue un logro tan grande que hoy también las generaciones nuevas, como le llamamos nosotros, generaciones nobles, tenemos un lindo equipo de notarios nobles hoy en día, donde ellos ya presentándose al concurso de méritos y actitudes pueden acceder a su registro. Tengo el privilegio que en mi oficina, una de mis asistentes, una colega, rindió el examen hace un mes y hoy ya es titular de registro, también por su buen y alto puntaje aquí en Asunción. Es decir, muchos aspiran a la capital, ¿verdad? Tener su registro. Otros le tocan en ciudades más en el interior, pero siempre digo que
es un país donde tiene 8 millones y algo de habitantes y hace 36 años atrás éramos menos de la mitad. Si les digo mi número de cédula se van a asustar, ¿verdad? Pero ha crecido tanto que por supuesto el tipo de negociaciones, el tipo de actos jurídicos ha ido cambiando en forma aceleradísima. Hoy, por ejemplo, vemos cantidad de actos jurídicos que antes no se hacía y una de esas es el fideicomiso, ¿verdad? Que lo tuvimos que aprender y estudiar y ver porque te vienen escrituras donde intervenimos y donde está bajo la figura del fideicomiso, donde intervienen entes financieros, de banco, donde se le da la posibilidad a los inversores o a los propietarios a trabajar bajo esa figura. Y por dar un caso, ¿verdad?, de que eso anteriormente no lo veíamos. De hecho, las casas de valores, las casas de cambios, las bolsas, entidades de comercio, fondos de comercio. Nuestro país ha crecido tremendamente y de hecho que tenemos que estar informadas, actualizadas, conocer las leyes que van apareciendo, las figuras jurídicas. Como siempre digo, no lo podemos saber todo, pero sí podemos investigar y siempre dar una respuesta al cliente lo que está necesitando. Pero la principal función de un escribano es ser un punto neutro entre un comprador, un vendedor o entre diferentes partidos, autenticar firmas y garantizar un cierto manejo entre los partidos. ¿Eso es la figura principal o la mayoría del trabajo de un escribano? Bueno, la verdad, me hubiera gustado traer el decálogo del notario, ¿verdad? Sí. Pequeño detalle que no traje. Pero el escribano es escribano de las partes. Yo no soy escribana de Marcus Amann, por decir, ¿verdad? Claro. En el momento que intervengo tengo que velar por la seguridad, por la integridad de las partes, ¿verdad? Que ambos salgan satisfechos y, por supuesto, como siempre digo, al terminar el acto jurídico notarial dice, leo en voz alta a los comparecientes. ¿Verdad? Quienes manifiestan estar conforme en todas sus partes y la firman por ante mí, de todo lo cual doy fe. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo plasmé el documento, yo escuché a las partes, satisfice a ambas partes, tanto en un caso de una compraventa al vendedor como al comprador, darle la seguridad jurídica, no solamente como siempre digo, interviniendo con las partes, sino también que ese documento el día de mañana tiene que servir para las generaciones venideras. Puede ser los hijos, los nietos, los bisnietos, documentos que hoy llegan en nuestras manos, a veces que tienen 100 años, y ese documento de nuestros colegas antiguos y ver de qué forma cuidaban los detalles, ¿verdad?, para dar esa veracidad jurídica. Bueno, esa es nuestra gran labor, ser escribano de las partes. Ahora, entiendo que existe algo como el Colegio de los Escribanos. ¿Eso es una cámara de escribanos o qué es? Bueno, el Colegio de Escribanos es una entidad apolítica, vamos a decir, sin fines de lucro, donde nuclea a los notarios de registros, donde nosotros tenemos nuestra sede social, donde tenemos, hasta hace muy poco era la que nos daba los materiales que utilizábamos para hacer nuestro trabajo, como ser el protocolo, los sellados notariales, la hoja de seguridad, donde se legalizaban los documentos. Infelizmente, el Colegio Escribano ha perdido esa autonomía y la Corte Suprema de Justicia es el único ente en este momento que a nosotros nos protege, vamos a decir, o nos cuida o nos provee de las herramientas para trabajar. Escuchamos en varias entrevistas ya que el escribano es una figura clave para invertir en Paraguay y para la seguridad y todo eso. Y también escuchamos de casos que fueron mal, inversiones que se complicaban, donde un escribano de alguna u otra forma lamentablemente estaba involucrado para que resulte así. ¿Hay alguna instancia de control del escribano? ¿Entre ustedes en el Colegio de Escribano controlan? ¿Cómo funciona eso? El Colegio de Escribano más bien actúa como un contralor ético, no con fuerza de ley. Sí tenemos la superintendencia de la Corte Suprema y la Corte Suprema, que es el único ente que nos puede controlar y de hecho que
viene controlando las notarías por sorteo. Hasta el mes en diciembre del año pasado, se había sorteado varias notarías que son sujetas de control. Nos revisan el protocolo, nos revisan los libros de registro de firma, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, ¿verdad? Pero mucho más allá del control, el notario que tiene esa capacidad de discernir lo importante que es defender los intereses de nuestros clientes. Por supuesto que tenemos todas las herramientas jurídicas y legales para que tanto una de las partes y la otra parte pueda ser cuidado. Hasta el último momento de la entrega del documento. Sí he visto colegas que lastimosamente no cuidan algunos detalles, pero nuestro valor como notarios y fedatarios es cuidar hasta el último detalle de que las inversiones, las transacciones comerciales, inclusive en familia, hasta un testamento, hasta un acto de buena voluntad, una donación, todo lo que intervenga el notario tiene que ser hecho de una manera en que no quede la mínima duda. Perdón que quiero aclarar eso, que es un pensamiento que tengo particular, ¿verdad? Yo amo mi profesión, tú sabes, a mí me gusta, me apasiona, me quita el sueño. La persona que se va de la notaría y dice, no sé qué firmé, pero no sé qué firmé. Yo creo que algo no está bien ahí, ¿verdad? Entonces la persona que no sabe lo que firmó es porque el escribano no pudo desarrollar su función notarial, porque la función del notario es dar a conocer y explicar, y aunque lleve tiempo, de lo que la persona quiere realizar. Y a veces eso lleva, porque tienes que sentarte, escuchar, preguntar, revisar los documentos, los antecedentes, de tal manera de que se pueda el documento llevar a cabo de una veracidad tal que no quepa la menor duda. Para el trabajo notarial, ¿existen procesos claros cómo se tiene que hacer o hay margen de interpretación? Nosotros tenemos muy claro las leyes, tenemos acordadas, tenemos el manual de instrucción del registro que pareciera inclusive objeto de crítica porque pareciera que el manual es tiene más valor que las leyes y las acordadas. Pero bueno, es un manual de instrucción. Tenemos muy bien preciso el Código de Organización Judicial y el Código Civil y nuestras leyes es muy específica, son muy específicos en cuanto al ejercicio de la profesión del notario, ¿verdad? Por decir, yo en la comparecencia, yo no puedo olvidar la nacionalidad, el estado civil, con qué documento se identifica, su domicilio, si es hábil, si es de mi conocimiento, si no lo es, si no es de mi conocimiento, es su nombre, su apellido. Pero no solamente eso, todo lo que conlleva para formalizar el acto. Una transferencia de inmueble debe sí o sí estar los certificados de condición de dominio, de interdicciones, de cumplimiento tributario, certificados municipales, ¿verdad? No sé, hay tantos requisitos que si uno te salteas, ya no le estás brindando la seguridad jurídica. Vamos a hablar un poco de eso. En un típico caso de una transferencia de un vehículo o de un inmueble, ¿qué ocurre? Yo me voy como cliente a la escribanía y me pongo de acuerdo con mi contraparte. Sí. Y ahí, ¿qué haces como escribano? Lo primero que solicito son los documentos, el título. Sí. El título que acredita que la persona es propietaria. Ajá. ¿Eso es un certificado? No, el título lo trae el vendedor, trae su escritura, trae la cédula verde y o la habilitación municipal. ¿Qué significa la habilitación? El documento que te da la municipalidad que tu vehículo está en condiciones de circular. Yeah. También solicito la cédula del propietario, si es casado de su cónyuge, si es casado separado de bienes, la sentencia o las capitulaciones matrimoniales inscriptas para que yo pueda solicitar si está vigente. Sí. También si la persona es contribuyente, necesito que emita factura. Yeah. Verá, si no es contribuyente no va a emitir factura. Una vez que tengo el panorama completo, entonces solicito los recaudos.
¿Cuáles son los recaudos? Sí. Y los recaudos, solicitar en el registro del automotor condición de dominio. ¿Qué significa condición Significa de dominio? que ese vehículo está en condiciones de ser vendido libre de todo gravamen, que no está prendado. A hipotecas, por ejemplo. No, los vehículos no se hipotecan, los inmuebles, sí. No está prendado, que si me fui y compré una concesionaria a plazos, sí, me quedó un saldo, se prendó y el señor no me cuenta. Ok. Pero yo al pedir mi certificado ya me informa, está prendado. O supongamos tuvo una cuenta, no pagó, se le embargó el vehículo. Entonces a mí me garantiza el registro del automotor de que el vehículo está en condiciones. Lo mismo de un inmueble. Lo mismo de un inmueble. Pero también muy importante es si la persona no está inhibida. ¿Qué significa? Que la persona puede disponer libremente de sus bienes. ¿Es el mismo certificado de dominio? No, se pide en otra institución, que es la Dirección General de los Registros Públicos. Ahí está una sección que se llama sección interdicciones, donde te emiten un certificado de anotaciones personales. Y ahí tiene que ver con la persona. Si no tiene quiebra, si no está inhibido, entonces puede disponer libremente. Pero también necesito que el vehículo se vaya a una planta verificadora. Ahí me va a informar si los datos que figuran en la cédula verde o en el título coincide con el chasis, que no esté adulterado. ¿Verdad? Motor, chasis, color, modelo, año. ¿Verdad? Entonces voy armando mi estructura. Entro también en la SEP, que es el organismo de tributación, con la cédula para que tenga la persona, si es extranjero, con el pasaporte, y me informa si la persona debe al fisco. Impuestos. Impuestos. O tasas. Tengo que tener una constancia de no ser contribuyente, y si es contribuyente que esté al día en sus obligaciones tributarias. ¿Eso es todo lo que se necesita o algo más? La habilitación y por supuesto el consentimiento del cónyuge si es casado. Y en el caso de un inmueble es igual. El inmueble depende si es rural o si es urbano. Si es rural, por supuesto, nosotros no vamos a solicitar un certificado municipal de barrido y limpieza. No vamos a solicitar si la persona está al día en sus tasas. Solamente vamos a verificar si está al día en sus impuestos inmobiliarios. Pero si es urbano ya pedimos más, porque si tiene servicio de luz, si bien tiene servicio de agua, de alcantarillado, entonces nosotros solicitamos todos esos recaudos para que no se le traslade la carga al nuevo comprador. ¿Y de dónde nacen esos certificados? De los entes municipales, estatales y algunos privados. ¿Y en cuánto tiempo desde que empieza el proceso normalmente se puede decir se concluye la transacción? Bueno, una muy buena pregunta. Nosotros estamos viviendo una post-pandemia. Hay un antes y un después de la pandemia. Tal vez antes de la pandemia podíamos decir, mire señor, está su documento, le esperamos en 15 días. Le esperamos en 8 días, máximo 22 días. Usted puede firmar su escritura. Hoy en día nosotros venimos de una pandemia, tuvimos un retraso en algunas secciones del registro muy fuertes, ¿verdad? Pero hoy por hoy vemos que la dirección de los registros públicos están trabajando muy bien, han implementado un horario de mañana y tarde hasta las 5 de la tarde, se están los trabajos adelantando. Hoy justamente le mandaba un mensaje a la directora del Servicio Nacional de Catastro, estamos trabajando para nuestros clientes inversores extranjeros acá en el Paraguay, y a través del sistema online de Catastro, y nos está sorprendiendo tremendamente en qué forma están cumpliendo en tiempos en 3-4 días emitiendo certificados catastrales, a veces en una semana. Antes lo hacíamos en forma física, hasta en eso hemos cambiado. Cambiar los formularios físicos existe todavía, pero nosotros hemos adoptado la forma online a través de internet y tenemos muy buenos resultados. El registro todavía no logramos tener los servicios online, solamente la parte de anotaciones personales. Entonces tenemos, por lo menos, preparar a veces los recaudos, tenemos 30 días con algunas secciones del registro de la propiedad. ¿Y esos certificados vencen cuánto tiempo? Muy buena pregunta también. La ley dice que a partir de su expedición tenemos 30 días para firmar las escrituras. Si no, lo tenemos que renovar.
para dar garantía de que se bloquea. Sí. Se bloquea. ¿Qué quiere decir bloquear? Que mientras yo solicito esos recaudos y me sale con una fecha determinada, no puede entrar ni un embargo, no puede entrar ni una interdicción. Yo lo blindo al bien, sea este inmueble, sea vehículo, sea el bien en que yo estoy por dar la seguridad jurídica, queda blindado con esa información. Y por ende yo puedo firmar dentro de ese lapsus e inscribir dentro de ese lapsus. Tiene que estar concluido todo dentro de 30 días. Dentro de 30 días yo tengo que volver. Por eso es importante que el cliente también pueda firmar dentro de ese plazo. Pero ¿verdad? si son diferentes entidades donde solicitas, si no te salen en simultáneo, si uno tienes 30 días, el otro te sale el día 10, solo te quedan 10 para todo, ¿o cómo funciona eso? Muy ¿O bien. están en sincronizados? Eres muy ellos? inteligente, Marco. Ese es nuestro grave problema en este momento. En este momento, en breve minutos, hemos enviado urgimientos a una entidad, no voy a decir cuál, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos está venciendo recaudos y nos está saliendo otros recaudos que van asociados para que pueda firmarse una escritura, porque a veces una institución trabaja con mayor rapidez y otra institución con menos rapidez. ¿Y qué pasa en consecuencia? Entonces se nos queda colgado, ¿cómo es que? Era insostenible, ¿verdad? Es defender los intereses de nuestros clientes y también con esta situación, ¿verdad? De no poder concretar la firma de una escritura, darle la seguridad jurídica al cliente y no tener los recaudos en tiempo y forma, porque la ley también te dice en cuánto tiempo tienen que dar. 10 días los certificados y 20 días las escrituras. Okay. Entonces, si vos tenés por ley y vos esperás 3 meses, esperabas hasta 4 meses. Incumplen los plazos establecidos por ley. Leyes. Sí. Y nadie hace nada al respecto. Y bueno, nosotros salimos a protestar, el Colegio de Escribanos, colegas que nos pusimos. No debería ser así. Y bueno, no debería, pero pareciera que esto, si no lo hace, yo recuerdo que agarré un palo de escoba, 3 carátulas rogatorias. Creo que fue una de las cosas que más llamó la atención, porque podía haber hecho un cartel de tela, podía haber hecho, mandar a hacer un cartel. No, yo hice mi protesta con 3 carátulas rogatorias. Las escrituras se inscriben con carátulas rogatorias, es como una carpeta de color celeste, ¿verdad? Donde van todos los recaudos y se inscriben. Entonces yo, 3 carátulas rogatorias, los presillé y los até a un palo de escoba. Mi pensamiento era que teníamos que barrer con la situación en que nosotros nos encontrábamos. Nuestro desafío era el juego del calamar, que fue fuerte, y nuestra protesta fue muy fuerte. Llegamos hasta el punto de que la directora del registro tuvo que ser interpelada por el Senado y ella hacer su descargo. Yo le aprecio mucho a la doctora Lourdes González, ella trajo muchos cambios a la institución, siempre ha abierto las puertas, siempre tuve acceso, pero a veces como líder, no sé si todos te acompañan también en el proceso de cambio, y yo creo que hoy por hoy vemos cambios también en su administración, como recién contaba, estamos viendo que se trabaja de mañana y de tarde, un horario de continuado. Creo que son una de las muy pocas instituciones que está trabajando hasta las 5 de la tarde. Yo puedo salir en breve, irme y retirar mis documentos o ingresar mis documentos por la tarde. Yo vi imágenes de filas largas de personas formando fila frente de diferentes Perdón, entes. de personas. ¿Son todos escribanos o qué es bueno, eso? Lo que pasa es que se había implementado un sistema lógico. Nosotros ya veníamos antes de la pandemia con esta situación, ¿verdad? No es que, la pandemia por el distanciamiento social y entonces todo era más lento. Nosotros veníamos también ya varios años con esta situación, primero porque el funcionario solicita aumento, pide al Parlamento que se modifique la situación en que ellos están. Todo es entendible. Pero ahí están los canales para que tú protestes, pero que no se vea afectado el servicio. El problema empieza cuando se ve afectado el servicio. Y de hecho que nosotros íbamos de madrugada, nos parábamos a la intemperie, bajo la luna, bajo el sol, bajo la lluvia, el frío,
Y yo fui de una de las notarias, muchos me conocen a mí, que dicen, pero tú no tienes gestor, tú no tienes, sí tengo, pero yo no le voy a mandar a mi asistente a las 5 o a las 4, me voy yo, ¿verdad? Porque yo siento que yo tengo que acompañar un proceso de cambio, ¿verdad? Si yo quiero ver algo diferente en mi país, yo tengo que estar adelante, ¿verdad? Siempre el jefe llega primero y se retira último. ¿Y fuiste vos nomás o varios otros escribanos acompañaron tu ejemplo? No, yo no puedo decir que fui yo, al contrario, formo parte de grandes grupos de notarios que también nos hemos alzado y hemos ido a protestar ante situaciones que de atraso del trabajo. De hecho, que nuestro país es un país de oportunidades y esperábamos que los entes y los funcionarios y las instituciones puedan acompañar a este país de oportunidades. Recuerdo que cuando hablé con una directora de una de las instituciones, le decía que en estos momentos teníamos la felicidad de que muchos extranjeros venían a invertir a nuestro país. Y le pedí cómo podía yo argumentar de que necesitaban los documentos. Y ella me invitó a decir, el Paraguay necesita de inversores, necesita de extranjeros que vengan y nos apoyen. Y de hecho que he visto la buena voluntad de varias instituciones con ese argumento de ver que otras personas venían a nuestro país a invertir, y de hecho que lo vemos hoy por hoy, nuestro país es un antes y un después en esta última etapa. Pero Paraguay siempre fue un país que ha recibido a nuestro hermano extranjero. Hay un canto que me gustaría que escuches, Marco, bienvenido hermano extranjero, ¿verdad? Algún momento se tendría que poner esa música como fondo, bienvenido hermano extranjero. Las palabras que dice ese canto, esa música, habla de lo que nosotros sentimos cuando viene alguien de otro país. Yo vine como extranjera acá, a pesar de ser hija de padres paraguayos, vine de niña, yo era argentina, me fui a la escuela, tuve la oportunidad, yo soy una egresada de la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho por un convenio que tenía Paraguay con la Argentina, que de hecho hasta ahora hay, de que tuve la oportunidad de anotarme en la embajada y por ese convenio ingresar en la facultad. Y quiero comentarte algo, no sé si alguna vez te conté, yo entré en la facultad por convenio en forma gratuita, estudié mi carrera de forma gratuita por ese convenio, siendo yo extranjera, y el último examen que di oral para recibirme, lo hacíamos oral, rendí mi último examen exitosamente, y uno de los profesores, siempre rendíamos frente a 3 profesores muy preparados, y se levantó. Este profesor era el doctor Hugo Allen, hoy ya no nos acompaña, y no me puedo olvidar sus palabras que hasta hoy en día me emociona, y se levantó y me dijo, muchas felicidades, mi querida escribana. Usted ha logrado en este momento rendir su último examen. El Estado paraguayo ha cumplido con usted. Le vamos a entregar su título de notaria y escribana pública. Y yo me sentí tan impactada. El Estado paraguayo ha cumplido con usted. Siendo usted una extranjera, nosotros le vamos a entregar un título académico acá en nuestro país. Pero después agregó algo que nunca me olvidé. ¿Qué dijo? El Estado paraguayo le va a entregar el título, el diploma académico. La profesión se la debemos. Usted diariamente va a poner de sí para profesionalizarse. ¿Y cuánta verdad dijo en eso? ¿Verdad? Para mí fue todo un desafío salir de esa universidad con mi título en mano. Nos entregaba el presidente de la República en ese entonces, el 24 de septiembre, el Día de la Virgen de la Merced, en el Consejo Nacional de Deporte. Todos los estudiantes de las universidades nacionales, el presidente, que aquel entonces era el general Alfredo Stroessner, nos entregaba el título. Me gustaría volver atrás otra vez al tema de la transferencia. ¿Cuál es la diferencia entre catastro y registro? ¿Es lo mismo? No. El Servicio Nacional de Catastro es una entidad donde ellos tienen
la capacidad o tiene toda la inteligencia o todo el desarrollo para nosotros darnos la seguridad de que el inmueble que nosotros vamos a adquirir sea geográficamente ubicable. Okay. ¿Verdad? Entonces, el notario acude al Servicio Nacional de Catastro a los efectos de que nos informen a través de un certificado que la finca, el lote, la superficie, el número de padrón o cuenta corriente son los correctos e identifican al título que estamos presentando. Okay. ¿Verdad? Y también hoy por hoy la ubicación. Para eso, si es un inmueble rural, necesitamos tener el plano geo referenciado con el cotejo de plano. ¿Qué significa el cotejo? Que ellos verifican los datos que ellos tienen con lo que nosotros estamos presentando. Al efecto, nosotros presentamos solicitando los recaudos y ellos nos entregan. Y como decía hace un rato, en forma online o en forma física. ¿Y registro? Y el registro lo que nos informa es la titularidad y los gravámenes que puedan tener, por supuesto, el inmueble del cual hace constar quién es el propietario. El certificado de dominio. El certificado de dominio, okay. Exactamente. Condiciones de dominio en cuanto a la titularidad del 10 jornales, 2 jornales, 3 jornales, porcentaje de cuánto se cobra hasta 50 millones, hasta 100 millones, a partir de 200 millones, cuánto, el porcentaje de los honorarios, los recaudos que se solicitan, cuántos jornales salen. Pero tenemos, uno dice cuánto era el jornal mínimo y en la ley te habla de jornales, está muy claro y establecido. De hecho, y la emisión de factura legal, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Susana. Bueno, gracias también.